Cordial saludo, mi nombre es Leopoldo Átila Lozada, estudiante de Tecnología en Saneamiento Ambiental en la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAC. Bien, en los últimos años se ha presentado una cuestión que para muchos quizás no es importante, pero para otras personas sí lo es, ¿sí? Y es la consideración moral hacia los animales no humanos. Muchos se preguntarán qué es la consideración moral hacia ellos. Pues bien, hagamos esta pequeña reflexión. Reflexionemos sobre el trato que les hemos dado a los animales no humanos durante todos estos años, prácticamente toda la vida. ¿Sí? La consideración moral consiste en cuestionar ese tipo de trato que nosotros les hemos dado a ellos, analizar si ha sido bueno o malo. Pero en cierta manera, si uno analiza esto con profundidad, el trato que se les da a ellos no es el trato adecuado. Esta posición se encuentra muy injustificada, pero entonces, a pesar de que nos encontramos en una época de cambios, lamentablemente aún no existe la suficiente importancia hacia el bienestar de los animales no humanos. Esta poca importancia radica en la forma de ver a los animales no humanos. Para nosotros simplemente son especies inferiores a nosotros también como especie, porque al igual nosotros también somos animales, somos animales humanos, por decirlo así, ¿sí? Entonces nosotros los vemos a ellos como especies que carecen de inteligencia y asimismo por no ser personas, o sea, físicamente parecidos a nosotros, se les niega todo tipo de derecho, ¿sí? Es debido a eso a que no existe compasión y se les da el trato que se les da. Esta supuesta superioridad, por decirlo así entre comillas, fue impuesta finalmente por nosotros, si uno lo analiza, y es llamada especismo. ¿Por qué especismo? Porque nosotros nos estamos catalogando como la única especie dominante a todas las demás. Y esta posición del especismo argumentado muestran justificaciones convincentes, ¿sí? Por ejemplo, una de ellas es esto: utilizar las características que nosotros poseemos, los animales humanos, y lógicamente llegar a la conclusión o hacerle ver a la sociedad eso, de que esas características no la poseen ellos, ¿sí? Entonces, como ellos no poseen esa característica, entonces nosotros tenemos el derecho de supuestamente tener el orden, ser la especie dominante, regir ante la sociedad y finalmente explotarlos a ellos. Pero si uno analiza a mayor profundidad y uno ve muchísimos casos, ejemplos, finalmente ellos poseen características muy similares a nosotros. Ellos poseen también sentimientos, ¿sí? Por ejemplo, por decirlo así, nosotros, los animales humanos, las madres defienden a sus hijos. En el reino animal o en esas especies también existe lo mismo. Las hembras defienden a sus crías, al igual los machos, tal cual como lo hacemos nosotros. Y cuando un animal o una especie de esas le toma precio a otra especie, o por ejemplo cuando la especie es domesticada, se ve el afecto de cariño hacia el animal humano. Entonces finalmente, si uno analiza todo ese tipo de cosas, finalmente reflexiona de que no hay mucha diferencia. Finalmente las características son las mismas, ¿sí? Y eso es a lo que finalmente uno quiere llegar con esto, de que como las características son las mismas, entonces debería haber un trato equitativo, ¿sí? Y finalmente también analizando el caso del activista
Gary Yurovsky, ¿sí? Todo por lo que él ha pasado por defender el derecho de los animales, es un claro ejemplo de la actual civilización antropocéntrica, ¿sí? Y ese caso lo vemos también reflejado en este país, que líderes sociales y ambientales son asesinados por defender la biodiversidad. Ahí en esa biodiversidad van incluidos los animales, ¿sí? Entonces finalmente es lo que uno quiere como que enfocar en eso y analizar muy bien el trato que se les da y llegar a nuevas conclusiones y que finalmente el derecho sea equitativo, tanto para ellos como para nosotros.